El folclore es la manifestación cultural de los pueblos, su forma más noble de manifestarse. El pueblo que genera folclore también posee memoria e identidad. Respecto a este tema, el escritor Juan García Ponce apuntó alguna vez que en nuestros días ya no hay pueblo. Al menos aquella idea del pueblo como generador de cultura ya no existe. Hay una masa informe que se llama populacho, porque su propia falta de memoria le ha arrebatado la identidad, por lo tanto la posibilidad de generar folclore. Sin embargo, hubo artistas afortunados que produjeron su obra lejos de tan severo juicio y encontraron en la gente, en el pueblo, el símbolo frecuente para sus creaciones. Peter Bruegel fue uno de ellos. Peter Bruegel pintó pocos retratos. Su interés por el género humano no estaba tanto en representar los rasgos particulares de un rostro, sino en retratar los rasgos comunes que hay en una colectividad. Las plazas, las calles, los sembradíos, alguna batalla, las fiestas, eran los escenarios que él prefería para sus cuadros. Aunque Bruegel era, digamos, de clase acomodada, él prefería estar con el aldeano común. Se dice que esta preferencia le ganó el mote del campesino, pero ese apodo oculta a un observador tan preciso como perspicaz. Si estaba con la gente, lo hacía para observarla, para tenerla cerca a la hora de pintarla y conocer sus alegrías, sus miedos, sus virtudes y defectos. Sobre todo estos últimos, porque a pesar de estar con el pueblo no lo idealizaba. No veía en él un paraíso perdido como lo hicieron otros artistas. Para él el pueblo y sus maneras de organizarse, a veces festivas o solemnes, eran la posibilidad de hablar de asuntos más profundos. Por eso, a la hora que tomaba el pincel, Bruegel trabajaba con metáforas, es decir, buscaba el símbolo pertinente a la hora de abordar algún tema. Por ello, algunos de sus contemporáneos señalaban que su obra tenía más de pensamiento que de pintura, porque a Bruegel le interesaba comentar la realidad que él veía fuera de su taller. Bajo esta premisa nos dejó cuadros de una vigencia extraordinaria, como aquella parábola de los ciegos, que hoy bien podría llamarse La marcha de la humanidad. Si a propósito de otros pintores habíamos citado a Kafka, a Borges o a Camus como grandes revisionistas del laberinto y el absurdo, dos de los símbolos por los que transcurrió la literatura del siglo XX, las torres de Babel que pintó Bruegel ya anuncian a esos escritores casi 400 años antes. Bruegel previó antes que ellos que el ser humano está muchas veces atrapado ahí, en esas torres de pasillos inescrutables que nunca alcanzarán el cielo. Dice Svetan Todorov que todo gran pintor es forzosamente un gran intelectual. La única diferencia está en que el pintor desglosa su pensamiento en imágenes y no con la palabra escrita. Los cuadros de Bruegel ilustran cabalmente ese enunciado. Sin pretender hacer un tratado moral, un manifiesto universal sobre la ética, a Bruegel le bastó su mirada para indagar en las honduras del género humano. Cada obra suya aboga por comprenderlo más allá de sus circunstancias inmediatas, en indagar qué vuelve comunes al pordiosero y al príncipe, a un niño que juega con un pescador, a una boda con un funeral. Un siglo después vendría Kant a decirnos que lo único común que poseemos es la paz de los cementerios, reflexión ya también anunciada por Bruegel, pero en la imagen de aquel rey perplejo, que con la espada en mano comprende la inutilidad de sus riquezas a la hora de exhalar el último aliento.